Más de uno La Bañeza y Astorga. Paloma Muñoz, Onda Cero. Bueno, pues continuamos con nuestro programa y siendo martes es el momento ya de saludar a nuestra psicóloga de cabecera, a Ruth Fernández Matía. Ruth, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Paloma. Pues bien, no nos vamos a quejar, ¿verdad? Bueno, habrá que ser positivos, ¿verdad? Y optimistas y exacto, y no quejarse, que la verdad es que no tenemos demasiados motivos. Bueno, hoy nos vas a hablar precisamente, hablando de quejarse, Ruth, hoy nos vas a hablar de lesiones físicas en este caso, ¿no? Eso es, vamos a hablar un poco porque seguramente muchos de nuestros oyentes han pasado por alguna lesión física o están pasando y están sufriendo o están cerca de algún familiar que ha sufrido pues alguna lesión, alguna caída tonta, porque a veces son caídas tontas donde se pueden romper pues los ligamentos, menisco o un tobillo o el hombro, ¿no? Cualquier lesión o incluso lesiones a nivel cervical, ¿no? Del problemas tensionales, del cuello y, bueno, lo que es lesiones en general, ¿no? O sea, que nos vas a hablar un poquito de cómo nos afectan, ¿no? Psicológicamente esas lesiones. Imagino que sobre todo aquellas que, bueno, pues eso, se prolongan un poquito en el tiempo y nos alteran por completo nuestra vida, ¿no? Nuestra vida. Eso es, Paloma, porque es verdad que cuando sufres una lesión, fíjate, hay diferentes fases, ¿no? Cuando imaginamos a alguien que se haya caído y haya pues roto algo, ¿no? Pues al principio entras en una fase de shock, incluso de negación, de que le quitas importancia. Bueno, esto no es nada, dentro de nada ya podré hacer vida normal, pero claro, la realidad se impone y lo que sigue luego es cuando ya vas viendo y te van diciendo a lo mejor el traumatólogo, el fisio, el médico, de que a lo mejor esto va un poquito para largo, ¿no? Pues que tiene un proceso, incluso una intervención quirúrgica, más luego una rehabilitación, entras en una segunda fase un poco como de rabia, de furia, de decir, pero ¿qué me pasa esto a mí? ¿Qué mala suerte he tenido? Un poco como esa queja, que es normal, que hay que echarla, bueno, pues hacia la situación, ¿no? Lo que ha pasado. Porque es una de las fases que necesitamos pasar para llegar a la última fase, que es la de aceptación. Entonces, cuando tú quedas en shock, después de esa fase de shock te entra la rabia. Claro. Y después de la rabia te va a entrar un poquito la fase como de negociación, que se llama, que es donde tú empiezas ya a racionalizar un poco el tema y a darte cuenta de las posibles consecuencias y a reconocer la lesión. Entonces, cuando una persona ya, Paloma, empieza a reconocer y ver la lesión como tal, entras en la fase depresiva y es una fase que tenemos que entrar. No me refiero a una depresión como tal de diagnóstico, sino un poco estado de ánimo bajo, falta de motivación, como que ves el camino muy largo, si tienes, pues imagínate, 4, 6, 8 meses de recuperación, gente que incluso es deportista, claro, se ha lesionado haciendo deporte y ve que va para muy largo y que su día a día puede cambiar. Entonces, hasta llegar a la fase de aceptación, transmitir a nuestros oyentes que hay que desplazarse por esas fases de reacción a las lesiones, que es totalmente normal. Entra dentro de la normalidad. Entra dentro de la normalidad. Eso es. Otra cosa es que quede estancado en la fase, pues a lo mejor de frustración, de cólera, que estés constantemente irritado, que te dé incluso un poco de ansiedad y que no logres gestionarla. Bueno, pues ahí es importante también acudir a una ayuda profesional, porque a lo mejor pues tendrás que aprender estas estrategias técnicas que luego hablaré un poquito para llevar todo este proceso de rehabilitación, ¿no? Porque ten en cuenta, Paloma, que a veces, claro, no es la lesión en sí, sino lo que conlleva el dolor. El dolor tiene un componente siempre psicológico asociado. Cuando tenemos dolor, ¿no? Cuando nos duele algo, realmente entran ya factores, bueno, pues psicológicos, emocionales, donde se altera incluso el umbral, ¿no? Donde tú sientes el dolor, a veces lo que pasa es que cuando sentimos dolor, los factores emocionales, las personas con altos niveles de ansiedad, centran la atención más en esas sensaciones corporales. Es como que el dolor aumenta más, porque claro, estamos centrados, o nuestro foco de atención también está en el dolor. Pero que es normal, porque el dolor acapara nuestras vidas. Es decir, claro, se va reduciendo el foco vital, empiezas ya a quedarte en casa porque el dolor, cuando a veces incluso un ligero dolor de cuello, dolor de cabeza, que ya no sea una lesión,
es que ya se te reducen las ganas de hacer cosas, ¿verdad? Sí, sí, No desde disfrutas luego. tanto. Cuando Desde tienes luego. dolor ya no disfrutas tanto. Y Sí, claro, el sí. dolor, Paloma, es tan subjetivo, ¿no? Depende de cada persona. Hay gente que aguanta más el dolor y gente menos. Entonces, cuando tenemos una lesión, se producen cambios y hay que reajustar esas actividades del día a día, Sí, ¿no? sí. Bueno, pues me parece muy interesante desde luego lo que estás contando porque efectivamente, bueno, pues hay que aprender, ¿verdad?, a pasar por esas fases, a normalizar esas fases, a entender lo que nos ha ocurrido, porque bueno, es verdad que hay que aprender a convivir con el dolor en mayor o menor medida, según la lesión que tengamos, pero es verdad que eso nos altera muchísimo. Y bueno, pues aprender a gestionar un poco pues esos cambios, ¿no?, que se han truncado muchos planes, nuestra vida habitual, que bueno, pues tenemos ahora mismo que efectivamente rehabilitarnos, ¿no? Y eso es verdad bueno, pues conlleva un tiempo, ¿no? En el caso de lesiones un poquito largas. ¿Cómo podemos gestionar bueno, pues ese periodo de lesión? ¿Cómo podemos convivir con ello y que no nos afecte demasiado, Ruth, a nivel emocional? Pues mira, lo importante, hay que intentar controlar el estrés y manejar las emociones y pensamientos negativos, ¿no?, que puedan ir asociados a la lesión. Con esto me refiero, Paloma, a la incertidumbre, el manejo de la incertidumbre, porque cuando hay una lesión, hay una incertidumbre. Por ejemplo, imagínate que pues te has lesionado algo en la rodilla, ¿no? Y te pueden decir, bueno, pues en 8 meses puedes volver a hacer vida normal. Pero claro, es manejar esa incertidumbre hasta que puedas volver a doblar la rodilla, hasta que puedas apoyar el pie, volver a caminar. Es decir, hay Oye, una que incertidumbre sobre todo. 8 meses es verdad que es mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo. Claro, y hay mucha Claro. gente que tiene intervenciones quirúrgicas bueno, pues que tienen, imagínate una rotura de, pues eso, ¿no? Sí, sí, cualquier cosa un poquito, exacto, un Sí, poquito sí, sí, complicada. un poco más compleja. Entonces, es importante ahí la intervención psicológica porque te va a ayudar a prevenir un poco esas pequeñas complicaciones para no caer, que tu salud mental no se vaya deteriorando. Entonces, es importante fijarse pequeños objetivos, ¿vale? O sea, es verdad que los plazos de recuperación no son fijos y es lo que te comentaba, generan muchísima carga de incertidumbre y sobre todo sensación de pérdida de control. Es como el cuerpo ya me va dando, ¿no?, un poco y la rehabilitación me va dando el margen, pero es importante también marcarse objetivos a corto plazo, establecer objetivos y tener un diálogo interior siempre con tendencia un poco a lo positivo, no centrarse en lo que ha pasado, sino ya centrarse en lo que vas consiguiendo día a día. Si es que hoy has apoyado el pie, pues ya es un paso. No te centres en que quieres caminar, sino que hoy has apoyado el pie. Eso ya es un paso. Entonces, la actitud positiva ante la lesión y el proceso de rehabilitación hace muchísimo porque trabaja sobre la motivación intrínseca, es decir, la motivación que nos generamos nosotros para poder seguir adelante, ¿no? Claro. Y eso es lo que marca claramente la diferencia de poder un poco gestionar estos objetivos y ese afrontamiento, ¿no?, a la hora de evitar recaídas mentales. Sobre todo también intentar reducir esos niveles de activación, de cuando estamos un poco nerviosos con el manejo de esa incertidumbre. También la relajación hace muchísimo. La respiración, que siempre insisto mucho, ¿no?, en eso. El intentar a lo mejor pues generar unos hábitos o una rutina de decir, pues mira, ahora voy a empezar a trabajar en mí a nivel interior, de poder pues tener mis minutos de relajación, porque a nivel muscular también te va a venir muy bien, porque si estás tenso, al final también tus músculos se contraen y si tienes una lesión también te va a doler, ¿no? Claro. Entonces, un poquito el tema de la relajación. Luego, cambia la vida, porque hay una lesión, cambia la vida. Pues a lo mejor habrá que empezar a generar nuevas rutinas, nuevas. A lo mejor si tienes que estar mucho tiempo en casa porque no puedes caminar o dependes de otras personas, que eso también a veces hay que trabajar a nivel emocional porque genera mucha culpa. Muchos refieren, me siento un inútil, me lo tienen que hacer todo, ¿vale? Pues intentar un poquito trabajar a nivel emocional y ser conscientes que es un proceso, que todo pasa, pero es un proceso por el que hay que pasar, ¿no? Lo que comentaba antes de esas fases. Y si tenemos que estar en casa durante mucho tiempo, pues intentamos generar nuevos hábitos que podemos hacer en casa para distraernos,
para a lo mejor coger algún hobby que podamos, a lo mejor si no podemos o estamos impedidos para caminar, pues algo que sea manipulativo con las manos o algo que nos distraiga mentalmente. Hay que cambiar hábitos en casa cuando estamos, porque si tienes un periodo muy largo de tiempo, la cabeza también Claro, sí. te da muchas vueltas, sobre todo la gente que es muy activa lo lleva muy mal, ¿no? La gente que es muy nerviosa. Entonces, con la meditación, con la relajación, con la respiración, nuevos hábitos de hacer en casa, a lo mejor pues dices, pues a lo mejor me voy a la marquetería o me voy a hacer un puzzle o me voy a la lectura o me voy a hacer un curso en internet de algo online. Hay que intentar cambiar el foco para fortalecer tanto tu entorno, tu yo, y luego buscar mucho apoyo social y transmitir, Paloma, a los oyentes que si conocen a alguien que está pasando por una lesión, ayudar a esa persona lesionada es útil, que esa persona también exprese a nivel emocional, que no se sienta solo, ir a visitarlo, llamarlo por teléfono, manifestar el interés, ¿no? Porque a veces eso también ayuda muchísimo. Sí, a veces es algo que no tenemos en cuenta, ¿verdad? Que no lo tenemos en cuenta, sí. Bueno, pues nada, que hay que adaptarse, hay que aceptar la situación, comprender que va a ser algo temporal, ¿verdad? Y bueno, pues sobre todo esa actitud positiva que nos comentaba Ruth, enfocarnos en lo positivo y no en lo negativo, que muchas veces tendemos a hacerlo, ¿verdad? Y a lamentarnos de todo lo que nos ha ocurrido, en que se han truncado nuestros planes, nuestra vida diaria, tenemos que cambiar rutinas, horarios, y es verdad que a veces nos cuesta un poquito adaptarnos a ello y aceptarlo. Así que bueno, yo creo que me parece que son consejos muy interesantes para las personas que en este momento estén pasando por ello. Oye, nunca se sabe cuándo nos puede tocar, ¿verdad? Cualquiera. Y saber cómo afrontar este tipo de situaciones, pues me parece siempre muy positivo. Eso es. Ayuda un montón, que hoy en día, gracias a Internet, tenemos mucho, ver vídeos motivacionales donde hay gente pues que ha tenido que volver a empezar a andar, ha tenido que volver a reestructurar su vida. Entonces esos vídeos ayudan muchísimo porque realmente te ves reflejado, ¿no? Y ves ese apoyo que a lo mejor otras personas de tu entorno tampoco pueden entender. Sí. Pero bueno, es un proceso, mucha paciencia, mucho ánimo a todos, que todo pasa y poco a poco, pasito a pasito, fijando pequeños objetivos, se consigue. Qué bien. Pues nada, Ruth, muchísimas gracias por todos estos consejos. Ya sabes, te esperamos dentro de 7 días con un nuevo tema. Feliz semana. Gracias, Paloma. Buen fin de, hasta luego.